Bienvenidos a este especial del Sistema Informativo de Capital Noticias, las clases sociales de Bogotá. ¿Cómo está la desigualdad en la capital colombiana? Con cifras actuales, Capital Noticias hizo una radiografía de este flagelo en la ciudad antes de conocer las propuestas de expertos y de los mismos habitantes para reducir la pobreza. Carlos Grosso preparó el siguiente informe. El pasado mes de marzo, el DANE publicó que la pobreza monetaria en Colombia, que se define como el número de personas que residen en hogares cuyo gasto per cápita es insuficiente para adquirir una canasta básica de alimentos y no alimentos, se ubica en 12.4% para el año 2017. Si traducimos este porcentaje a personas, estaríamos hablando de 1.092.212 habitantes de la capital. En esta cifra se incluye también el dato de pobreza extrema, que corresponde a 2.4%, es decir, cerca de 211.396 personas. Hablando de línea de pobreza para la capital del país, según el informe, corresponde a 270.124 pesos. Es decir, por ejemplo, un hogar conformado por 4 personas es catalogado como pobre si su ingreso está por debajo del 1.080.496 pesos. El coeficiente Gini, el cual mide la desigualdad en las economías, donde 0 es la perfecta igualdad y 1 la completa desigualdad, corresponde en Bogotá al 0,498 frente al 0,499 de 2016. Otra de las cifras reveladas en el informe y que hacen referencia a Bogotá en su último resultado preliminar del censo de población y de acuerdo con el DANE, es que en la localidad de La Candelaria existe el mayor porcentaje de hogares unipersonales. Lo siguen Chapinero y Santa Fe. El 32% de la población migrante de todos los países a Colombia desde hace 5 años llega a Bogotá. El 19.1% de la población migrante de Venezuela llega a Bogotá. Esta cifra aumenta a 22% si solo medimos población migrante de Venezuela en el último año a la capital. Bogotá es la ciudad del país donde el 60.4% del tipo de vivienda son apartamentos y el 33.2% casas. En Colombia el 42% de las viviendas tienen servicio a Internet. Bogotá lidera el ranking nacional por encima del promedio del país con 74,1%. Más de 3.5 millones de colombianos viven hoy en pobreza extrema. Capital Noticias hizo un recorrido por la ciudad para determinar cuánto cuesta vivir en Bogotá. De acuerdo a la división de los estratos económicos en la capital, las autoridades locales cobran de manera diferencial los servicios públicos y asignan subsidios a las clases menos favorecidas. En el siguiente informe les presentaremos varias historias sobre cuáles son los costos para vivir en cada entorno de la ciudad. ¿A qué estrato pertenece su lugar de residencia y realmente en qué estrato o sector de la ciudad le gustaría ubicarse? Yo vivo en estrato 3 y estrato de los sueños en este país es complicado porque a la clase media siempre nos dan duro con impuestos. En estrato 3 y no me gustaría estar en ningún otro estrato. En el estrato 3 y estoy en mis sueños porque eso se los da cada uno en la forma de vivir. Actualmente estoy residiendo en estrato 4 y pues considero que me siento cómodo ahí. A continuación daremos una mirada a los estratos socioeconómicos más marcados de Bogotá. Iniciaremos un recorrido por el barrio Belmira, luego pasaremos al barrio Rosales, luego nos dirigiremos a la localidad de Fontibón y finalizaremos este recorrido en la localidad de Usme. Al final, ustedes sacan sus propias conclusiones. ¡Vamos! Este es el barrio Belmira, un sector de la ciudad ubicado en el estrato 5. Muy cerca a la carrera séptima con calle 134, norte de Bogotá. Marta Rodríguez vive en este conjunto. Muy amablemente nos abrió la puerta de su casa para hablar de lo que significa vivir allí. Vivo feliz en Belmira porque es una zona
muy particular, tiene supermercados cerca, tiene centro comercial cerca. Con una sonrisa reluciente nos contó que en el apartamento de 120 metros cuadrados habita ella con su hija Carolina y su mascota. Nos compartió que Carolina para ella es el ángel que ilumina su vida. Mi marido era norteamericano, desafortunadamente murió en un accidente, vivíamos en Italia y yo tenía 6 meses de embarazo, pero Carolina llega en un momento tan importante en la vida de todos porque pues con toda esta tristeza. Me importas tú y tú. Una buena comida para mí es el mejor plan. Como dijo mi mamá, a nosotros nos gusta ir a Usaquén, tal vez salimos al norte, conocer nuevos sitios, a la G, he ido a Quito, he ido a Lima en los últimos 2 meses. Vivir en Belmira tiene un costo, empezando por los servicios públicos. Luz aproximadamente pago como 70, de agua 180, de gas como 60, más o menos. Nos despedimos de Marta y Carolina. Y ahora nos dirigimos al barrio Rosales, uno de los sectores más exclusivos de la ciudad. En Rosales visitamos a una familia que pertenece al estrato 6. Ella es María Clara Acevedo, una bayuna que llegó a Bogotá hace más de 30 años. Nos contó que luego de haber estudiado 4 carreras con mucho esfuerzo, trabajó la mayor parte de su vida para una constructora. Hoy goza del retiro laboral y disfruta vivir en Rosales. Sin embargo, en palabras de María Clara, no todo allí es color de rosa. Pero a nivel del sitio donde estás ubicado, por ejemplo, este barrio de Rosales es bien complicado. Yo me ubiqué aquí porque es un sitio muy central, está cerca al centro, a las universidades, al norte aparentemente, pero poco a poco nos hemos ido encajonando. El agua pago más o menos 280.000 mensual, la luz algo parecido, la administración pasa de 1 millón. María Clara vive en un apartamento de 200 metros cuadrados, con piso en madera, una sala amplia, una cocina y baños que gozan de buen espacio y un balcón con una vista maravillosa. María Clara asegura que en los estratos 5 y 6, los productos de la canasta familiar tienen un sobrecosto que supera a veces el 40%. Veo a los de estrato 3 como ellos ven a los del estrato 6, en el sentido, ellos no tienen problemas, ellos pagan lo justo, ellos pueden salir a la calle y defenderse y pedir las cosas que se merecen. Es decir, lo que es correcto debería ser es que todos fuéramos iguales, es decir, que todos fuéramos acercándonos un poco más a la clase media. Con este mensaje de María Clara, nos despedimos de Rosales y partimos rumbo a la localidad de Fontibón, occidente de Bogotá. Allí hablamos con Julio Alberto Álvarez, un tapicero de muebles que lleva ejerciendo su oficio como independiente desde hace 45 años. Trabaja y vive en una zona de la capital que corresponde al estrato 3. Pertenece a la clase media. Inicialmente, pues pienso que engañé a mis papás porque la idea era venir a estudiar y ya llegué aquí y no quise estudiar. A mí casi no me gustó, no tuve esa pasión por el estudio. Y no fue más sino que me soltaron un poquito la rienda y empecé a trabajar y pensé que eso lo era todo, coger los primeros pesos y eso lo echa pique a uno en cierta forma. Alberto hizo la cuenta de lo que necesitan mensualmente para vivir, incluyendo alimentación, servicios públicos, mantenimiento de su moto, sin hacer cuenta del pago de su empleado y arriendo del local. Un promedio de 1.500.000. Con 1.500.000, es decir, ya mis gastos son pocos. Yo no tengo tantas obligaciones. Con 1.500.000, entre 1.500.000 y 2 millones, con eso sobrevivo. Julio gasta en servicios públicos mensual en promedio 170.000 pesos, muy similar también a los servicios que paga en su local. De Fontibón nos trasladamos para la localidad de Usme, zona de la capital donde la pobreza representa el 10.9% de acuerdo con la encuesta multipropósito del DANE del año 2017. Después de llegar al casco urbano de Usme, nos adentramos en uno de sus barrios donde evidentemente habita población vulnerable. Caminamos varios minutos para cumplirle la cita a Sixta Elena Ruiz, una boyacense nacida en el Cocuy que lleva más de 40 años en Bogotá.
desde hace 4 años vive en Usme y cuenta que aunque ya no paga arriendo, pues con sus ahorros logró comprar esta casa que le costó 16 millones de pesos, no vive como realmente añora hacerlo. Yo trabajaba. Ya no. Ya no puedo trabajar porque yo, gracias a Dios, y que escribía en el CISBEN y ya me socorren más que sea 120,000 pesitos el mes. ¿Y con eso le alcanza para qué? Con eso tengo para pagar los servicios, a veces me valen 90,000 pesos. Sixta Elena tiene que ingeniárselas para hacer rendir esos 120,000 pesos que recibe mensualmente de subsidio. De desayuno a veces hago una changuita, a veces un caldito con papa o solita la changua. ¿Y el almuerzo? Y el almuercito, pero a veces una sopa o por ahí lo que Dios me socorre, una sopita o un arrocito si lo tengo, porque si no a veces no. Conocimos su casa. Las vigas que pide Sixta son prioridad. No tiene cielo raso. En las noches, el sonido de la lluvia es tan fuerte que no les permite conciliar el sueño. Su cocina está sin enchapar. Aunque logró poner baldosa, el piso no es uniforme, pues de los escombros de construcciones en la zona, lograba recolectar pedazos que pudieron servir para este propósito y lo logró. En una de las habitaciones está su esposo, quien luce cansado y un poco delicado de salud después de haberse practicado una cirugía en la que perdió, según cuenta, 1 metro de intestino. Me toca volver a comer la comida que era antes, o sea, como me crié, que era, como dicen, comidas de yuca, plátano, arracacha, auyama, todo eso. Con lágrimas en sus ojos, Sixta Elena nos pidió finalmente compartir su solicitud con aquellos que puedan ayudarle a mejorar su casa. Y con un gesto amable, nos despidió. Muchísimas gracias, mi Dios los bendiga. Dios la bendiga a usted. Dios los bendiga y los favorezca y siempre estén bien. En Bogotá, como en la gran mayoría de ciudades del mundo, las clases sociales están marcadas principalmente por la diferencia de ingresos, riquezas y acceso a recursos materiales. Todos los días los bogotanos salen de su casa buscando hacer realidad un sueño, mejorar su calidad de vida o mantenerla. A pesar de las dificultades que trae consigo habitar la capital de un país, Bogotá es una ciudad de oportunidades. A propósito de las cifras sobre pobreza y desigualdad en Bogotá, hablamos con el Departamento de Prosperidad Social del Gobierno Nacional. La entidad advierte que viene trabajando en la ruta de la superación de la pobreza extrema, una de las apuestas más grandes de este gobierno. También conocimos propuestas de expertos que buscan que las autoridades tomen decisiones que permitan reducir los índices de pobreza en la capital colombiana. A nivel Colombia, entre 2002 y 2017, salieron de la pobreza 7 millones de personas. Para el mismo periodo, la clase media pasó del 16 al 30%, de acuerdo con cifras del Departamento de Prosperidad Social. Pese a los esfuerzos del gobierno nacional y distrital, en Bogotá la pobreza pasó en 2016 de 11.6% a 12.4% en 2017. La disminución de la pobreza se estancó, inclusive ha venido aumentando casi que desde 2012. ¿Sí? Los niveles de pobreza en Bogotá hoy son mayores que los que había en 2012. Y para eso pues puede haber diferentes razones. Digamos, la dinámica de la economía cambió, se redujo el crecimiento económico en esos años, también tuvimos tasas de inflación que afectaron bastante a la población pobre. El DPS ha venido investigando en los últimos años el estado de pobreza de la ciudad y en sus informes ya han identificado las localidades con más habitantes en estas condiciones. Las localidades, digamos, que tienen mayores niveles de pobreza y de pobreza extrema son Usme, Ciudad Bolívar, San Cristóbal y Bosa. Hablamos con Eric Bear, decano de Economía de la Universidad Central, quien ha descrito e identificado las bases de lo que podría ser, en sus palabras, una política que redunde en la reducción de la pobreza en Bogotá. En la parte de Ciudad Bolívar, de Rafael Uribe,
diferentes localidades que normalmente tienen una alta concentración de población, no hay una alta concentración de empresas. Una de las cosas que uno puede hacer es incentivar la creación de empresa en esos espacios, también para que se mejore la calidad de vida en cuanto a la transferencia que hace la persona, el traslado de un sitio a otro. Para Bear, el ojo de la alcaldía mayor debe estar puesto en la llegada de extranjeros a la ciudad en busca de futuro. Porque se puede dar un efecto de sustitución de mano de obra a través de nuevas migraciones que aceptan en la informalidad salarios más bajos y por los cuales los empresarios no tienen que pagar lo mismo. Es decir, la política migratoria tiene que estar absolutamente enfocada en un desarrollo productivo también. No se trata de segregar. Hablamos con Juan Diego Becerra, presidente de la firma de estudios económicos y comportamiento de los consumidores Radar, quien asegura que en términos de consumo, Bogotá, a pesar de las cifras de pobreza, es la más importante del país. Los últimos meses también ha sido particular porque estamos en este momento viendo un mayor crecimiento en niveles socioeconómicos altos que en niveles socioeconómicos bajos. Los altos y los medios son los que están jalando en este momento el gasto, un crecimiento importante, siendo altos aproximadamente el 20% del total del mercado, pero el 3% del total de la población de la ciudad. Becerra también respalda el planteamiento de ubicar la mirada en la población migrante. Normalmente llegan sin tener una opción de vida. Entonces terminan ubicándose en los cinturones de miseria que tiene la ciudad, a las afueras, y eso no permite que entren al círculo económico que requiere la capital. Termina siendo ese uno de los mayores inconvenientes que tenemos ahora, siendo Bogotá una de las ciudades que más absorben migrantes actualmente. Sin embargo, para el economista Mauricio Reina, a pesar del costo fiscal que ha tenido para el país la llegada de extranjeros y según la teoría de la migración, cuando el migrante complementa al local, esto se podría traducir en crecimiento económico. El migrante llega a trabajar y llega a emprender y llega a buscarse una nueva vida. No quiero con eso demeritar las condiciones de la población local, en este caso la población colombiana, que tiene un buen espíritu trabajador, pero muchos hemos atestiguado cómo los venezolanos están llegando a jugársela toda. Volviendo al tema de pobreza y desigualdad en Bogotá, cabe rescatar un estudio hecho por Invest in Bogotá y la Secretaría de Desarrollo Económico de 2017 para detallar las clases sociales de la ciudad. El documento indica que la población considerada en estado de pobreza tiene ingresos por día per cápita inferiores a 5.185 pesos y el ingreso de la clase alta superior a los 64.813 pesos. Varios expertos coinciden en que hay que hacer una reforma a los estratos con el fin de generar una mejor distribución de los subsidios. Bogotá hoy en día concentra la mayor parte de su población en el estrato 2, 3 y 4. Sin embargo, el estrato 3 es un estrato muy diverso, porque hay personas que tienen unas casas humildes y otras personas que tienen unas casas bastante modernas y con muy buen acceso a servicios públicos. Ellos están recibiendo también un subsidio. Esos subsidios se deberían focalizar en las personas más necesitadas del estrato 1 y estrato 2. Con las rutas integrales de inclusión social e inclusión productiva del DPS, se contempla para Bogotá que en este 2019 atienda una cantidad muy importante de familias en acción, cerca de 45.000 en la capital del país. La estrategia Unidos tendrá un rediseño total, en la cual se busca dar más relevancia a la apuesta de Coordinación Nación, en este caso con el Distrito Capital. En cualquier economía, en este caso la bogotana, cualquier tipo de construcción, llámese metro, edificio, escuela, etcétera, genera empleo. Los trabajadores con este ingreso compran alimentos, muebles o celulares y muchas veces se endeudan para comprar carro y vivienda, así mejorar su calidad de vida. Entre más compradores haya, las empresas deberán producir más para atenderlos. La generación de empleo es la base para generar equidad. Hasta aquí este especial del Sistema Informativo de Canal Capital. Sigan con nuestra programación.